Algo que el Señor me ha ido hablando en estos días es de que todavía no conocemos el poder que hay en el perdón. Y eso es porque su alma aún está herida. Ahora, algo que el Señor me ha revelado o me ha ido mostrando es el poder que hay en el perdón. Se lo quiero graficar de esta manera. El perdón lo que hace es que le quita a Satanás todos los derechos legales que hay sobre usted. Eso hace el perdón. O sea, el perdón, ¿qué fue la mayor obra que hizo Jesús en la cruz? Es el perdón de la humanidad. O sea, lo más, o sea, el mayor índice para poder brindarle salvación Dios a los hombres fue a través de su Hijo. Pero entonces, para Dios poderle dar salvación a los hombres, ¿qué tenía que haber? Un sacrificio, listo. Pero ese sacrificio es para poder ¿qué? Para poder perdonar la humanidad. Entonces, lo más grande, o sea, la mayor, imagínese esto, lo mayor que usted puede llegar a conseguir en su vida es poder conseguir un perdón perfecto. Un perfecto perdón. ¿Por qué? Porque el perdón te da sanidad. El perdón te da paz. El perdón, mejor dicho, con la palabra paz, ¿qué más le puedo sumar yo allí? El perdón en mi alma genera de que ahora yo puedo tener relación con mis allegados, con mi prójimo. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido experimentar eso, es porque aún siempre, aunque uno dice, sí, yo lo perdono, no hemos podido experimentar un perdón profundo. Por ejemplo, uno le pregunta a un cristiano, o uno le dice a un cristiano, usted debe perdonar a su papá o usted debe perdonar a su mamá. Y creen que es que eso ya es viejo, que es que eso ya quedó atrás, que es que eso no hay que hacerlo. Y dice, hombre, la mayor parte de las heridas que hay en el ser humano, que rigen toda su vida, es plantado en la niñez, por el ejemplo que papá y que mamá me dieron. Ahora, si ese no le fue el ejemplo que Dios tuvo para mí, y yo empiezo a sufrir, son las consecuencias de eso. Entonces yo debo empezar a perdonar todo esto. Porque cuando usted empieza a perdonar, a usted se le empiezan a abrir los ojos al mundo espiritual. Y cuando usted tiene los ojos abiertos al mundo espiritual de Dios, Dios te empieza a mostrar el camino. Mire, la prosperidad del hombre como tal está la mayor parte en el perdón. Yo le pongo este ejemplo. Dice la palabra de Dios, o no le pongo el ejemplo, dice la palabra de Dios que una casa dividida no puede prosperar. ¿Es así o no es así? Y si una casa dividida no puede prosperar, ¿qué es lo que divide una casa? Y esa falta de perdón, o sea, la falta de perdón, ¿cierto? Y ahora, esa falta de perdón, ¿Dios cómo le llama? Pecado. Entonces, el pecado divide una casa. Ahora, para que el pecado reine sobre mí, tiene que tener un argumento. Y ese argumento es que yo, ¿por qué tengo que perdonar? O es que yo, ¿por qué tengo que hacer? O es que yo no tengo por qué. El perdón, si lo que causa la ruina sobre mi casa es la división, ¿y uno por qué se divide de las personas? Por desacuerdo, ¿cierto? Ahora, cuando yo no me pongo de acuerdo con alguien, ¿qué sería lo único que podría unirme? El acuerdo, ¿cierto? Y para yo poder llegar a un acuerdo, ¿qué tendría que hacer? Doblegar, ¿cierto? Ahora, cuando yo doblego, ¿eso qué genera en mí? Un dolor. Para yo poder tener una verdadera unidad, yo necesito perdonar. Pero ese perdón no es solamente decir, bueno, está bien, yo te perdono.
bueno, está bien, sí, porque es que me tocó perdonarlo. No, sino de que yo ahora vengo al Señor y le digo, Padre, tú sabes cómo esto ha herido mi alma. Uno no necesita pues sentirse ya que murió. Pero uno sabe que cuando algo uno no le cuadra, uno necesita ir al Señor y empezar a perdonar. Mire, lo que pasa es que la base de las guerras, la base de las enemistades, la base de la ruina, la base yo le podría decir a usted, de la gran mayoría de problemas entre los hombres es por la falta de perdón. Porque no hay perdón en el corazón del ser humano. Ahora, si yo entiendo el principio del perdón, de que el perdón me trae riqueza, de que el perdón me trae abundancia, de que el perdón me trae bendición, de que el perdón me trae amistades, de que el perdón me trae amor, de que o sea, si uno supiera que el perdón trae en sí mismo bendición como tal, uno haría esa tarea todos los días. Todos los días. Uno le dice a muchas personas, porque ya me ha pasado, hay personas que le digo, vaya y perdone a su papá. Pero yo ya lo hice, le digo, vaya, perdónelo. Mire, cada vez que usted va al Señor y abre su corazón al Señor y dice, Padre, yo perdono, y uno lo va a hacer con convicción, con entendimiento, el corazón de uno empieza a ser sanado. No necesariamente uno tiene que decir que va a llorar y que se va a quebrantar, pues amén si eso sucede. Pero lo importante es estar haciendo la tarea de perdonar, de perdonar, de perdonar. Mire, el perdón es muy importante en la vida de cada ser humano. Le quiero explicar, conforme a esto, por ejemplo, mi mamá me hirió, o mi esposa me hirió, o una persona me hirió, X. Esa herida quedó en mí. Yo debo ir al Señor. Antes de ir a esta persona, a ponerme en paz con ella, primero yo debo ir a Dios. Y yo todo mi trabajo primero lo debo hacer en el Señor. Yo le explicaba a alguien, me decía, ¿cómo hago yo para poder perdonar a mi papá? ¿Será necesario que yo me acerque a él y hable con él? Le decía yo, posiblemente sí, pero en un futuro. En este momento usted lo primero que debe hacer es su trabajo espiritual. Usted lo primero que debe hacer es ir a Dios y empezar a decirle, Padre, yo perdono a mi papá, yo lo perdono porque él dañó mi corazón, porque él me hirió, porque él trajo sobre mi alma una herida, porque con su comportamiento, por ejemplo, una hija que queda en embarazo, ¿cómo daña el corazón de los padres? Y resulta de que muchos padres, en vez de decirle, bueno hija, yo te perdono, ven, vamos, sino que la hacen a un lado, la evitan, no le hablan, la juzgan, la humillan, hasta groserías le dicen, y eso daña el corazón de esa persona. Ahora, si esa hija viera a decirle, papá, yo lo perdono porque usted hizo eso conmigo, el papá le va a decir, sí, mija, yo también la perdono por haber tenido un niño, por haberme deshonrado, la felicito también. O sea, el papá puede llegar a tener argumentos y decirle, espere un momentico, es que usted me va a decir a mí que me perdona y usted ¿por qué no me pide perdón por lo que hizo también contra mí? Entonces, cuando yo en mi corazón no he hecho mi trabajo espiritual, aún siguen los argumentos sobre el alma de la otra persona. Pero cuando yo voy a Dios y le digo, Padre, yo perdono a mi papá, o yo perdono a mi mamá, o yo perdono a mi esposo o a mi esposa, o Padre, yo perdono a tal persona, Señor, que me hirió, que me dañó, Señor, Padre, porque yo reconozco que en mi alma también ha habido pecado, Señor, Padre, yo reconozco que al tener esta enemistad con esta persona, Señor, en mí también hubo pecado. Cuando yo hago todo mi trabajo, ahora sí puedo venir, porque Dios va a poner paz en el corazón de mis enemigos hacia mí. Ahora, entre mi padre y yo, ¿cuál sería ese enemigo? Pues el argumento que tiene mi papá contra mí. Entonces, para que Dios quite ese argumento de su corazón, yo primero necesito ir al Dios, poder que Dios, siendo espíritu, pueda quitar esa herida de ese corazón, a la misma vez que la mía.
Entonces es muy importante eso. ¿Por qué en los divorcios? Por la falta de perdón. ¿Por qué los padres no se entienden con los hijos? Por la falta de perdón. Y para nosotros realmente ser unos sacerdotes de Dios, para tú poder ser un sacerdote del Dios Altísimo, necesitas entender, necesitas comprender, necesitas realmente darte a cuenta de que en el perdón está la base. Para yo poder ser un sacerdote del Dios Altísimo, necesito poder haber experimentado el perdón. Primero el perdón de Dios hacia mi vida, pero también yo necesito experimentar el perdón de mi vida hacia otras personas. Porque si yo no he experimentado el perdón, dígame, ¿cómo yo puedo hablar del perdón? Necesitamos aprender a perdonar. Mire, el perdón es básico en la vida de cada creyente. Porque el perdón trae sobre ti señorío. Mire, la artritis da por falta de perdón. Aún se habla que los problemas del colon es por falta de perdón. Entonces necesitamos, y no solamente son varias enfermedades vienen al ser humano por la falta de perdón. Nosotros necesitamos realmente tener un corazón perdonador, tener un corazón que perdona, pero yo no les quiero hablar para que me asimilen que debe uno perdonar, sino para que cada cual sienta la necesidad que tiene adentro de su vida de realmente poder perdonar una infidelidad. Perdonar una infidelidad es algo muy profundo, es algo muy difícil. Pero cuando yo puedo hacer y empezar a llevar a cabo ese perdón y todos los días decir, Padre, yo perdono a esta persona, Señor, Padre, que me engañó, Señor, yo la perdono, Padre Santo, Señor, yo la perdono en tu nombre, Señor, porque yo reconozco. Y ahí es donde ya empieza uno a tumbar argumentos y a decir, Padre, es que yo reconozco que yo cometí esto, que yo cometí esto, que yo cometí esto, y empieza uno a perdonar. Su corazón empieza a ser diferente, aún el rostro le empieza a cambiar a la persona. Miren, mis hermanos, para no darle tanta vuelta a este mensaje, lo que pasa es que Dios me ha ido mostrando, me ha ido revelando lo importante y la necesidad del perdón. Es muy importante el perdón. Así usted sienta que ya haya perdonado, vaya y perdone. Es muy importante. Esto es un trabajo de todos los días. Perdónese a usted mismo. Hay cosas en las cuales uno se culpa y se culpa. Sí, uno se culpa porque hizo un mal negocio. Uno se culpa porque no dijo algo. Uno se culpa porque dijo algo. Uno se culpa porque no compró algo, porque sí lo compró. Uno se culpa porque de pronto no hizo lo que tuvo que haber hecho. Uno se culpa que porque se casó a temprana edad, otros que porque no se casaron en el momento, que porque se casaron con el que no era, que bueno, etcétera, etcétera. Hay personas que aún se culpan que hasta por los hijos que han tenido. Pero dígame, una mujer que tuvo 7, 8 muchachos, ya cómo va a decir, no, ya, entonces venga, yo le doy veneno a cada uno y otra vez me quedo con uno. O entonces va a decir, ay, no, entonces me tiro a la pena y voy a vivir de la pena y entonces ya no puedo más. Entonces venga, me voy a tirar de un puente, porque ya, me tiré mi vida. No, debemos aprender a vivir ahora lo que Dios nos dice. Y eso es algo que yo lo tomo de donde empezamos. Las tinieblas, ¿qué es lo que hacen? Plantar cosas en el hombre, para que el hombre no vea el plan de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios a través de esta enseñanza? Le está diciendo usted todavía tiene tinieblas en sus ojos, que no le han dejado ver el plan de Dios, que no le han permitido entender el plan de Dios para su vida. Ahora, Dios lo que nos está diciendo con esto es de que ahora, si tú empiezas a perdonar, yo voy a empezar a aclarar mi visión, porque yo no puedo darle una visión a un corazón duro. O sea, ¿qué es lo que realmente hace las tinieblas en el hombre? Endurecer el corazón. Lo que hacen es endurecer el alma del hombre.
Y eso es lo que no permite de que yo vea la visión de Dios para mí. Es muy importante empezar yo a hacer mi trabajo. Y ese trabajo, mire, es tan poderoso de que cuando yo empiezo a perdonar, yo empiezo a ver de que la luz de Dios se ilumina hacia mí. ¿Cómo? A través de que Dios se me empieza a revelar más fácil. Yo ya no voy a responderle a mi prójimo de una forma como antes respondía, con una patada o con dos patadas o con dos piedras en cada mano, sino que ya va a ser más fácil para mí poder empezar a relacionar, ir a la calle. Todos nos hemos dado cuenta, las personas en la calle cómo se tratan. Por tropezarse simple y llanamente con otra persona, miran con odio, miran con orgullo, miran con pecado en sus ojos. Pero es porque su corazón está cargado. Y si mi corazón como hijo de Dios no está limpio, ¿qué puedo dar yo? Una carga igual. Seguir contaminando la tierra. Seguir destruyendo la tierra a la cual Dios me puso para señorear. Es muy importante entender el principio de que debemos perdonar. Ahora, y el pedir perdón. Porque no solamente perdonar, porque cuando yo empiezo a reconocer que cometí un agravio, yo le pongo este ejemplo, ¿cuántos hemos decepcionado o cuántas mujeres no han decepcionado a sus padres cuando quedan en embarazo? Ya eso se ha perdido la cuenta. Niñas de 12, 13, 14, 15 años. Padres que se iban a trabajar para brindarle, supuestamente para brindarle lo mejor. Y resulta de que llega a la casa y la niña, no, papá, es que viene el nieto. Que el corazón de ese padre queda tan dañado. Ahora, no hablemos de las culpabilidades del padre. Miremos la responsabilidad de la mujer, de la niña o de esa mujer. Cuando ya tiene su hijo 10, 12, 5, 3, 7 años, bueno, la edad que tenga. Pero cuando empieza realmente a reconocer y a darse cuenta que lo que hizo fue deshonrar a su papá. Y que por haber deshonrado a sus padres vino ruina. Un hijo es una bendición, sí. En cualquier tiempo es una bendición. Pero nosotros debemos entender que mis actos me trajeron consecuencias. Y que yo, un principio que debo hacer como hijo, como hija, es ir a mis padres y decir, papá, mamá, perdónenme. Porque reconozco que no fui lo mejor. No fui la persona que usted quería que yo fuese. Eso empieza a sanar el corazón de mis padres y empieza a sanar mi corazón. Y eso me empieza a dar luz. Lo que pasa, se lo quiero mostrar de esta manera, algo que Dios me ha ido enseñando en estos días. Es que cada vez que yo me empiezo a quitar pesos de mi corazón, más fácil viene un peso de gloria sobre mi vida. Mira, una persona que tiene cosas guardadas en su corazón, permanece con estrés, mantiene cansada, mantiene atribulada, permanece turbada. Uno necesita empezar a sacar todo esto de su corazón. Y en la regla de oro o en el conducto regular, la primer persona que debe escuchar de mí mis cargas se llama Dios. Para poder que Dios sea el que ponga esa paz en mi vida. Para que sea Dios el que empiece a restaurar mi corazón. Por eso es muy importante, hijo de Dios, hija de Dios, que empieces a ir al Señor y empieces a perdonar. Porque para poder yo pedir perdón, primero debo empezar a perdonar yo. El conducto regular es que antes de yo ir a pedir perdón, primero debo empezar a perdonar. Es muy importante. Mis hermanos, usted le quita argumentos al diablo poderosos cuando perdona. Usted hasta se puede quitar enfermedades de encima cuando perdona. Es muy importante el empezar a perdonar.
Hoy anhelo en el Señor de que tomemos conciencia de la necesidad del perdón. Es necesario que tomemos conciencia de que debemos empezar a perdonar de verdad. No más arranque de allí y parta de acá. A mí se me pueden ir muchas bendiciones por no perdonar. Por no perdonar, así de sencillo. Por eso, cuando un hijo me decepciona, yo no puedo demorarme mucho, yo debo ir al Señor automáticamente y empezar a decir, mire, no hay cosa que hiera más el corazón de un padre que la decepción de un hijo. Eso es algo que a uno lo marca. Uno siempre anhela que sus hijos sean lo mejor. Uno siempre anhela que sus hijos sean el mejor ejemplo. Uno siempre anhela que sus hijos sean ese modelo de decir, mire, este es mi muchacho. Uno siempre anhela eso. Y eso no es malo. No es malo uno anhelar que sus hijos sean los mejores. Hemos fracasado en el intento tal vez. Pero eso no significa que entonces ya me debo quedar allí. Eso significa que cuando mi hijo me ha decepcionado, lo primero que yo debo hacer como padre es ir a Dios y perdonarlo de verdad. Pero un perdón profundo, un perdón que entre, que desarraigue. Mire, yo se lo quiero dar a entender de esta manera. Dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? Ahora, otra raíz de todos los males es la falta de perdón. La falta de perdón es muy importante. Es muy importante que nosotros entendamos hoy el principio de empezar a perdonar. El perdón es básico, es muy importante, es indispensable en la vida de cada persona. Empiece a perdonar, mi hermano y mi hermana, y se va a dar cuenta que aún mentir, engañar, robar, chismear va a ser más difícil. Cuando usted empieza a perdonar, su naturaleza empieza a ser cambiada, empieza a ser mudada. Mire, algo que he aprendido en el Señor es lo siguiente. Mucho de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mucho de lo que Dios ha anhelado hacer en nuestras vidas, es cambiar nuestra naturaleza. Es que cada vez que el pecado se presente delante de mí, cada vez sea más ajeno de mí. Yo le pongo este ejemplo. Para uno la esposa o el esposo, en el caso de la mujer, es lo más allegado. Es el que más lo conoce a uno. Es la persona que le conoce a uno todas las cosas. Es la pareja. Yo quiero que se imagine que muchas veces el pecado para mí es como mi esposo o mi esposa. Es tan allegado a mí. La mentira es tan apegado a mí que hace parte de mi vida, que hace parte de mi naturaleza. Y cuando yo empiezo a despojarme del pecado, y cuando yo vengo al Señor, mire, cuando usted empieza a perdonar, se la quiero poner desde ese punto de vista, o Dios se lo quiere dar a entender de esta manera. Cuando usted empieza a perdonar, usted se empieza a dar cuenta de que aún mentir empieza a ser ajeno de usted. El engañar ya empieza a ser ajeno de uno. El chismear ya uno no le va a salir así de facilito como empezar a murmurar de mi más allegado. Porque uno del que más murmura es del más cercano. Cuando ya empiezo yo a perdonar y empiezo a hacer ese trabajo del perdón, ese pecado ya empieza cada vez a ser más ajeno. Mire, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para ti que estás viendo esta enseñanza es que mi naturaleza sea transformada, que mi naturaleza sea llevada a la naturaleza de Dios. Mire, es tan importante esto. Me gustaría ahondar y profundizar en este tema, pero el tiempo es corto. Pero yo sí quiero que tengan claro, es muy importante que tengan claro, que tengan muy claro de que Dios necesita transformar tu vida, tu naturaleza, que ya el pecado no sea lo mismo para mí mañana que lo que fue hoy, ni el pecado sea lo mismo hoy para mí que lo que fue ayer, que cada vez yo sienta el pecado más ajeno de mí, más alejado de mí.
que cada vez más, ahora yo le quiero entregar a usted esta semilla de fe. Una es que yo le empiece a decir: Señor, quita de mí el pecado, Señor. Señor, aleja de mí el pecado, Dios. Padre, yo te pido que tú alejes de mí esta naturaleza de pecado, Señor. Padre, yo clamo a ti, Señor, para que tú empieces a quitar este pecado de mi vida. Eso es uno. Pero la segunda parte de esto es que yo me aleje. Es que yo empiece a apartarme del pecado para que esto también sea ajeno a mí. Porque yo no me puedo quedar solamente con oraciones. Señor, quita el pecado de mí. 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 Pero yo sigo allí. Es como yo siendo un alcohólico y queriendo dejar el trago y sigo trabajando en un bar o en una licorera, o permanecer con los mismos amigos de siempre, que son los amigos borrachos. Yo no puedo. Si yo pretendo dejar el trago, yo no puedo decir: no, es que voy a compartir con él aunque sea una cerveza. No puedo, porque ese es mi punto débil. O es como la mujer chismosa o el hombre chismoso. Yo no puedo seguir con las amistades chismosas o seguir viendo el programa del chisme en Colombia. Yo tengo que empezar a alejarme de eso, porque eso es lo que me pica. Eso es lo que me llama al pecado. Entonces sí, Padre, quita de mí el pecado, Señor, quita de mí el pecado. Pero yo también me quito de él, para que sea efectivo. O sea que eso es 50-50. Yo le pido a Dios un 50 y yo le doy el 50 también, para que todo sea en bendición. Padre, bendigo toda persona que está viendo esta enseñanza, que está viendo este mensaje, Señor, a través del internet. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas, que tú los llenes de tu presencia, Señor. Padre, que tú pongas paz en su corazón o en sus corazones, Padre Santo. Te pido, Señor, que personas que estén sufriendo de cáncer, de enfermedades terminales como el SIDA, el cáncer, Padre Santo, sea quitado hoy en el nombre de Jesús. Hoy he reprendido el cáncer y el SIDA de tu vida. Declaramos que el asma es quitada de tu vida, que la diabetes hoy se va. Paralíticos se paran hoy. Personas con problemas en el colon hoy son sanados en el nombre de Jesús. Personas con problemas auditivos, de la visión, con astigmatismo, hoy es quitado este problema de tus ojos. Hoy profetizo en el nombre de Jesús que personas con problemas o con demonios de esquizofrenia, hoy es quitado esto de ti en el nombre de Jesús. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu vida es bendecida. Hoy te bendecimos en el nombre de Cristo y declaramos hoy, para la gloria de Dios, de que tu vida es restaurada y es levantada en la gloria de Cristo. Hoy profetizamos que su sangre te toca, te ministra. Hoy declaramos que hoy el Señor Jesucristo entra en tu corazón y te hace una nueva persona. Y crea en ti una nueva naturaleza, la naturaleza del Padre, en la simiente, en su simiente, la cual es Jesucristo el Señor. Te bendecimos y declaramos que estés donde estés viendo este mensaje, la gloria de Dios está sobre ti. Declaramos que tus hijos, que tu esposo o tu esposa son benditos. Declaramos que tus padres son benditos, que tus hermanos son benditos, de que Dios pone en ti un corazón perdonador, de que Dios empieza a darte a ti el poder del perdón a través de su Hijo Jesucristo, de que ahora empiezas a tener bendición hasta que sobreabunde a través del perdón. Declaramos que viene prosperidad, que viene gloria, que viene gracia, que viene palabra de ciencia y sabiduría sobre ti, y discernimiento de espíritus. Declaramos que hoy Dios te levanta como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia, como su reino. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos para la gloria de Dios y declaramos en el nombre de Cristo que eres bendito por los siglos de los siglos. Amén.